Señor, gracias, porque ha sido un tiempo hermoso, más que hermoso. Señor, has deleitado nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro entendimiento completo. Nos has deleitado con tu presencia, Señor, con la exposición clara de tus palabras, con el tiempo en que sabemos que has recibido nuestras expresiones de alabanza a través de los cantos, a través de la motivación de nuestro corazón por adorarte, por servirte, por ser, Señor, una expresión de amor directamente para ti. Ahora, Señor, vamos a entrar en este tiempo una vez más a la reflexión de tus palabras. Danos entendimiento para comprender tu ley y poder guardarla. Danos la comprensión, Señor, de la realidad que tú nos dibujas, que tú nos expones, que tú nos convences, Señor, para que podamos entonces hacer nuestro papel de acuerdo a tu voluntad. Que cuando vayamos al texto, Señor, lo único que encontremos sea lo que tú determinaste, lo que tú intencionaste, lo que tú por la mano de los escritores querías que nosotros comprendiéramos. Señor, danos hoy, una vez más, esa gracia de poder encontrar el sentido del texto que tú determinaste y así atesorarlo en nuestro corazón y que éste germine y produzca su fruto tal para lo cual tú le envías. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, y vamos a estar en el capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos es un texto muy especial. Puesto que ya hemos pasado, de acuerdo al estudio de Pablo, hemos pasado por el entendimiento de la justicia de Dios, hemos pasado por el entendimiento de quién es ese Dios, de la condición del ser humano también, ya nos ha sido reflejada quiénes somos delante de Dios, como Daniel nos exponía el Evangelio, y por supuesto la obra de Cristo. Pero en este verso 7 Pablo tiene una intención mucho más clara para cada uno de nosotros, los que ya hemos conocido y los que ya hemos entendido a qué hemos sido llamados. Y digo que un entendimiento más claro nos quiere dar Pablo, porque Pablo ahora se posiciona en el lugar suyo y en el lugar mío. Pablo ahora dice, yo voy a hablar desde un punto de vista en donde compartimos todos. Desde un punto de vista donde todos podemos decir, yo participo continuamente y conscientemente de eso. Así que vamos a leer los primeros versos del 7 al 12 para que nos introduzca el mismo texto precisamente al tema que nos ha traído hoy. Y Pablo inicia con una pregunta retórica, como le agrada. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Vamos a aclarar un concepto muy enredado que en ocasiones nosotros tenemos. Cuando el Señor nos da su ley, esa ley no es la que configura el pecado en nuestra vida. Retomo la idea. El pecado en nuestra vida existe aún antes de que existiera la ley. O se lo digo de otra manera. Usted, amado hermano y amada hermana, es un pecador por naturaleza, no porque la ley lo dice, no porque la ley lo hace un pecador. El pecado está inserto, es consustancial, es uno con el ser humano. Por eso Pablo inicia la pregunta diciendo, bueno, resulta que nosotros nos damos cuenta que somos muy pecadores porque la ley
nos presenta un espejo para que nosotros nos veamos, como decíamos la vez anterior. Y cuando nos vemos en ese espejo, nos damos cuenta nosotros qué mal que estamos. La semblanza que hacíamos era cuando teníamos nuestra ropa y de pronto nuestra ropa está manchada. Mientras yo no me vea la ropa, muy posiblemente no entiendo que esté manchada. Pero cuando paso frente a un espejo, el espejo me revela cómo está mi ropa. Y eso es lo que hace la ley. Hacerle conciencia, entendimiento al pecador de cuál es su condición. Por eso Pablo dice, lo primero que hace él es decir, bueno, es que la ley bien fue dada por Dios, allí está, pero la ley en sí misma no es pecado. No puede ser la ley pecado. Y es que algunos dicen hoy en día que lo que para unos es malo, para otros no. Que para lo que para unos es pecado, para otros no. ¿Y saben dónde está el secreto hoy en día? El secreto hoy en día está en que todo depende del lente con que se mire. Entonces, dependiendo, si usted es de un pensamiento muy anticuado, muy cerrado, si usted es de un pensamiento muy retrógrado, entonces hay cosas que para usted es pecado, pero para otro que tiene un pensamiento muy liberal, muy actualizado, muy de hoy, hay cosas que ya no son pecado. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Y con esa mentira nosotros jugamos, aún muchas veces lastimosamente dentro de nuestra congregación. Pero Pablo se centra aquí en decir, mire, la ley no es el pecado. En ninguna manera la ley es el pecado. La ley lo que hace es señalar el pecado, eso sí lo hace. Pero reitero, el pecado está presente. No importa si usted es de un pensamiento muy retrógrado, muy conservador o muy liberal, independientemente de por cuál concepto sea el que usted lo quiera ver, la ley lo único que nos hace es decirnos, usted es un pecador. Y por eso Pablo lo defiende claramente. La ley no es pecado, pero sí revela el pecado. Veamos el primer verso. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero, ¿qué relación hay entre la ley y el pecado? Yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Insisto, la ley es el instrumento que nosotros tenemos para vernos en ella y poder decir, ahí en ese reflejo, mire, ahí tengo un pecado, allá tengo otro pecado. Y por acá, conforme más estudio la ley y más veo ese espejo, más continuamente el Señor me señala y me dice, ahora usted tiene este otro pecado. Por eso Pablo dice, yo no conociera del pecado, yo no tendría una conciencia, yo no tendría un entendimiento de que soy pecador, a no ser que la ley me lo diga. Eso es lo que Pablo está diciendo. No dice que él es pecador porque la ley se lo dice, ¿me doy a entender? Aquí hay una paradoja que quiero separar, aquí hay un enredo que quiero desenredar. Usted es pecador, amado hermano y amada hermana, de nacimiento. Usted es pecador aún antes que la ley le diga que usted es pecador. Lo que hace la ley es señalarle ese pecado que usted tiene. Por ejemplo, y toma Pablo el ejemplo de uno de los mandamientos, ¿verdad? El último de los mandamientos, de los 10 mandamientos, y dice, porque la ley dice, no codiciarás, entonces ya ahora yo soy pecador. ¿Por qué? Porque como ya sé que no tengo que codiciar, lo primero que voy a hacer es codiciar. ¿Se da cuenta cómo el pecado se revela conforme la ley le va ordenando? El pecado va saliendo a flote y va saliendo a flote, y por eso es que a algunos no les gusta de pronto leer la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia lo único que hace es sacar a flote lo mal que está, su condición de pecado. Pero hay algo un poco más profundo que Pablo dice. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
Es muy interesante. Porque si no tuviésemos la ley, si el Señor no nos hubiese dado la ley, eso no evitaría que nosotros fuésemos pecadores. Seguíamos siendo pecadores. De hecho, Adán y Eva no tuvieron la ley de Jehová como la tenemos nosotros, pero ellos eran pecadores. Fueron pecadores. Y ahí lo que está diciendo Pablo es que sin la ley el pecado está. ¿Cómo está la ley sin el pecado sin la ley? Está muerto. No quiere decir que no esté. Está muerto. ¿Y qué significa que está muerto? Que porque está muerto entonces no produce la muerte. Mire, amado hermano, el pecado, esté vivo o esté muerto, produce la muerte en usted. El pecado está, y con que el pecado esté, ¿cuál sería la justicia de Dios? El castigo. Porque el pecado está, esté vivo o esté muerto, el pecado está. Lo que hace la ley es mostrar a la persona su condición de pecado, reitero. Y con eso revive en la mente, en el corazón de la persona su condición de pecado. Veamos cómo sigue diciendo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pablo dice, yo sin que viniera la ley, cuando estaba sin conocer la ley, así vivía, con el pecado muerto. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Mire, es que le voy a decir algo muy sencillo y muy fácil. Hay personas que conocen la palabra de Dios y conocen la letra de la ley de Dios. Pero aunque lo conozcan, no son conscientes de su pecado. Aunque la ley les diga lo que es pecaminoso, lo leen y le pasan por encima y sencillamente no se estiman a sí mismos pecadores. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano allá en Lucas 18? Cuando fueron al templo ambos, ¿verdad? ¿Y qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque, parafraseemos un poco, conozco la ley y la cumplo. Conozco toda la ley y la cumplo. Doy diezmos, oro, hago buenas obras. O sea, yo me sé la ley y la estoy cumpliendo. Esa persona no tenía conciencia de que la ley lo está llamando a que reconozca su pecado. Y gracias a Daniel, que hoy Dios le usó para que entendiésemos que el Señor su gracia la dejó ubicada y puesta en el momento oportuno en nuestra vida para ser llamados al arrepentimiento, porque hay pecado. Y Pablo incluso, ¿se acuerdan? Fue ilustrado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes rabinos judíos que ha existido. Así que él era conocedor de la ley. Y no solo era conocedor de la ley, él creía que estaba haciendo bien, ¿se acuerdan? Él perseguía a los cristianos y los echaba a la cárcel. Consintió en la muerte de Esteban. Y todo eso él lo hacía creyendo que estaba cumpliendo con la ley. Jamás en ese momento, si usted le preguntaba a Pablo si él era pecador, él jamás le iba a decir que era pecador. Nunca. No había conciencia de pecado en él. Y conocía la ley. ¿Pero qué parte conocía de la ley? Conocía solamente la letra de la ley. La letra de la ley que leíamos unos versos atrás, lo que hace es matar al pecador. Pero, dice Pablo, venido el mandamiento. Una vez que esa ley me es revelada por el Espíritu Santo a mí, una vez que he abierto el entendimiento por la obra del Espíritu Santo, ahora sí me doy cuenta que todo lo que la ley me está diciendo es que yo soy un gran pecador. Es que hay maldad en mi corazón. Es que soy un gran inicuo y transgredor de la ley, si es que la palabra alcanza, transgresor de la ley, continuamente. Ahora, venido el mandamiento, ahora que me alumbró Cristo, ahora que ya no estoy en esa oscuridad, sino que he venido a la luz, queda completamente revelado y reflejado
todo mi pecado. El creyente es el que se encuentra en esa situación. Solamente a quien le ha resplandecido la luz de Cristo es que puede llegar a entender que está en pecado. De hecho, usted puede salir y hacer una encuesta fuera de estas 4 paredes y le pregunta a la gente si es pecadora, si ha cometido pecado, y la gran mayoría le va a decir que no ha cometido pecado. Y como bien decía Daniel hace un ratito, cuando alguien se manifiesta que ha conocido a Cristo, que ya ahora es salvo, la pregunta que hay que hacerle claramente es: oiga, ¿y usted se arrepiente de algo que ha hecho en el pasado? Y muchos te dirán: no tengo de qué arrepentirme si yo no hice nada malo, nunca maté, nunca robé. En ellos el pecado está muerto. La ley no les ha alumbrado. Podrán conocer algunos pasajes, podrán leer el texto, pero jamás en la vida les ha llegado la luz del Evangelio. No lo conocen. Por eso hoy yo me estoy dirigiendo como Pablo a los creyentes, aquellos quienes ya les salvó Cristo. Entendamos, verso 9: yo sin la ley vivía en un tiempo, no sin conocer la letra de la ley, porque Pablo la conocía muy bien, sin conocer lo que el Espíritu comunica a través de la ley. Pero venido el mandamiento, el pecado que había en mí revivió. Me di cuenta de cuál era mi camino. Y yo morí, porque toda paga del pecado es muerte. La obra de Satanás, ¿en qué se resume? En ocultar la luz de la ley, el espíritu de la ley a todo ser humano. De eso se trata. Nunca logre usted comprender que vive en pecado, que su condición es una condición deplorable delante de Dios, que usted delante de Dios es un enemigo. Y Satanás lo que quiere es que usted viva bajo ese engaño, que no lo reconozca nunca, que no haya arrepentimiento, que no ponga su fe en Jesucristo. Con eso él está contento, logró su objetivo. Pero sigamos. Hallé que el mandamiento, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pero eso no le pasa solo a Pablo. Amado hermano, hermano creyente en el Señor, eso nos pasa a todos los que hemos creído en el Señor. Es idéntico. Se nos da un mandamiento que es para vida, pero a nosotros nos resulta para muerte. ¿Por qué? Porque es nuestra inclinación transgredir ese mandamiento. Lo veíamos la semana pasada con la gaseosa que teníamos aquí enfrente. Apenas se nos dice a nosotros, eso no se hace porque es malo, es un mandamiento para el bien de nosotros, automáticamente resulta en nosotros una muerte, porque vamos a buscar cómo transgredirlo. Ese es el efecto del pecado en nosotros. ¿Y qué le parece si avanzamos? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Se da cuenta? El pecado a usted y a mí nos engaña, teniendo como fundamento ese mandamiento. ¿No es cierto que precisamente la primera transgresión de la ley de Jehová allá en el huerto del Edén fue con que Dios os ha dicho? Y ya vamos a poner duda en el mandamiento. Ese es el grave problema. Y me mató, dice Pablo. Apenas vino la luz de Cristo, caí de rodillas y le dije: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Caí. Y usted vio lo que le dijo Jesús a Pablo cuando alumbró la luz del Señor Jesús a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Imagínate, y Pablo, que estaba cumpliendo toda la ley como él la conocía muy bien.
Y se aparece el Señor y le dice, me estás persiguiendo. Pero Señor, ¿quién eres? Y si pudiésemos, si tuviésemos la autorización, que no hay, pero podríamos sacar como conclusión de que Jesús le dice, ese Jesús, ese que está en las Escrituras, ese que usted estudió, ese que le enseñó a Gamaliel, ese soy yo. Y yo no sé qué pudo haber pensado Pablo porque no dice el texto, pero pudo haber pasado así como muy rápido una película de toda su vida, ¿verdad? Y empezó a recordar cada mandamiento y empezó a ver cómo él transgredía cada uno de esos mandamientos y de una vez se encontró como muerto delante del Señor, sin fuerzas, no pudo levantarse. Pudo haber recordado a Isaías diciendo, ¡ay de mí! Eso es lo que está diciéndonos Pablo. El pecado me mató. Tomó el mandamiento y me mató. Pero, verso 12, por favor, nunca se le olvide esto. Apréndaselo. De manera que la ley a la verdad es, ¿cómo es la ley? Santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno. ¿Por qué la ley es santa? ¿Por qué el mandamiento es bueno, santo y justo? Porque la ley siempre va a reflejar el carácter de quien dicta la ley. Por eso mucho cuidado con las leyes que van a aprobar ahora. Porque con las leyes que van a aprobar ahora, lo que nuestros padres de la patria nos van a heredar es su carácter a través de esa ley. Por eso es que nosotros decimos, cuando vamos a elegir presidentes, cuando vamos a elegir diputados, veamos cuál es el carácter de las personas, porque eso es lo que se va a reflejar en las leyes que van a hacer para nuestro país. Y la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, porque vienen del gran legislador que es santo por todos los siglos. Por eso el mandamiento, la ley, es santa, se respeta. Es para producir vida, como veremos más adelante. Por eso comienza Pablo en el verso 7, de modo que la ley es pecado. De ninguna manera puede ser, porque proviene de quien nunca ha tenido comunión ni la tendrá con el pecado. Así que el problema no está en la ley. El problema no está en la palabra de Dios, amado hermano. El problema está en usted. El pecado no se hace porque el Señor lo diga, el pecado se hace porque está en su corazón. El pecado aparece en la humanidad no por diseño de Dios, sino porque el hombre lo genera de sí mismo. Por eso el mandamiento, que es el carácter de Dios, viene a exponernos tal cual nosotros somos. La ley es santa. Amén. Y el pecado, ¿sabe qué es lo que hace con la ley? Se aprovecha de esa ley que es buena, que es santa. Se aprovecha para perfectamente como conocer cuál es el mal, qué es lo malo. Entonces el pecado se aprovecha para que nosotros hagamos eso. Vea. Luego lo que es bueno, verso 13, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse que es malo, que es pecaminoso, que es contrario a la ley de Jehová, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. La muerte se produce por medio de lo que es bueno, o sea, por medio de la ley. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser todavía más grave y más inicuo y más perverso. Eso es lo que pasa con nosotros, que entendemos, que estamos claros, que la luz del Señor nos convence de que somos pecadores. Y quiero rescatar algo que Daniel decía hace unos minutos. El arrepentimiento del creyente es constante, continuo, porque continuo y constante también es el pecado. No es algo que una vez
vine y por eso se ataca mucho ese tema de una simple oración para ser creyente. No, no es que una vez vine, me repetí mis pecados y ya pasó. Es que mis pecados continúan ahí. Y hay que arrepentirse. Pero ¿qué le parece si seguimos con lo que Pablo nos dice? Porque sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Perdón, ¿quién está escribiendo? Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, el que escribió las cartas que predominan en el Nuevo Testamento. Pablo, el que fue llevado al tercer cielo. Pablo, el apóstol a los gentiles. Pablo dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y voy a aclarar algo aquí, no estoy entrando para nada en contradicción con Daniel. Daniel hace un rato aseveraba que no existen cristianos carnales. Y alguien podría decir, ¿y la contradicción? Aquí hay un cristiano muy bueno, un excelente cristiano, que dice que es carnal. Entendamos la frase, la Biblia no tiene contradicción. Nosotros las hacemos, la Biblia no tiene. Pablo lo que está diciendo acá es, la ley es de carácter espiritual, pero yo todavía habito, vivo, estoy contenido en un cuerpo, vivo en una carne, y esta carne y este cuerpo está vendido al pecado. Eso es lo que Pablo nos está dando a entender. Y aquí quiero recordar lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí de tal manera que no podemos hacer lo que nosotros queremos. Y esta es la antesala para lo que viene. Amado hermano, el punto central de la predicación de hoy es el conflicto que tiene todo creyente. Pablo dice, hay una ley que es espiritual y toda ley espiritual se opone a los deseos de la carne. Pero el problema es que yo habito en carne. Y vea el conflicto que dice Pablo aquí. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que entonces la ley es buena. Sigamos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y no solo eso, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, Pablo lo aclara, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Y esto es uno de los textos más trascendentales de comprender de todo el libro de Romanos y en general de la Sagrada Escritura. Pablo está aclarando que el creyente, porque él es creyente, y esto lo vivimos todos, el creyente en nuestro ser interior hemos sido transformados, ¿no es cierto? Hemos nacido a una nueva vida. El creyente es aquel que ahora vive una novedad de vida. Su ser interior desea, anhela agradar a Dios. Es lo que nosotros escuchamos en las palabras de David en el Salmo número 119. Él anhela la ley de Jehová, desea el mandamiento de Jehová. El mismo David decía, yo deseo estar, para mí es mejor un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de la casa del Señor.
Yo anhelo esa comunión íntima con el Señor, lo deseo dentro de mí. ¿Y por qué lo hace? Porque hay una nueva vida dentro de él. El no creyente no desea nada con Dios. De hecho, todo lo que se llame Dios y todo lo que se llame santidad y bondad, lo rechaza, no lo quiere, no lo desea. Su naturaleza de pecado le lleva automáticamente a rechazar todo lo que es Dios, todo lo que es bueno. Pero el creyente tiene una gran ventaja, tiene una transformación, es algo totalmente radical. Hay un nuevo nacimiento, hay una vida nueva. Y esa vida nueva anhela, desea con lo más profundo de sí esa comunión con su Señor. El respetar la ley de Jehová en todo tiempo. En Apocalipsis, la iglesia, la esposa del Cordero, le llama y le dice, ven pronto. Desea la iglesia comunión con su esposo, con Jesucristo. Así que mucho cuidado, hermanos, si usted de pronto no desea comunión con Cristo, si usted de pronto todo lo de Cristo y la palabra y la Biblia y todo lo de Dios le suena aburrido, no le agrada, no le satisface, amado hermano, hay algo que tenemos que conversar ahora después que terminemos aquí. Pero en mi carne, dice Pablo, hay una situación muy diferente. Mi carne, mi cuerpo, está gobernado por el pecado. Ese siempre va a estar virando, a estar queriendo, a estarme sacando de lo que mi ser interior quiere. Y es una realidad que vive solo el creyente. Reitero, es una realidad que el no creyente no puede vivir. El no creyente dentro de sí y en su cuerpo, en ambos desea el pecado. Ese no tiene ningún problema. De todas formas, usted le pregunta y ni siquiera cree que haya pecado. Pero usted y yo no somos así. Dice Pablo que en su carne no mora el bien. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se da cuenta la diferencia del pecado en el creyente y el pecado en el no creyente? ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? La diferencia no está en el acto de pecado, en la transgresión, en el acto por omisión o por comisión. Ahí no está el problema. No está el problema en robar, el problema no está en matar. Ahí no está el problema. El problema está en lo que está antes, en ese corazón. Ahí es el grave problema. El problema no es que robó por codicioso, el problema es que es codicioso. El problema no es que mató por rencor, el problema es que es rencoroso. Así no importa si mató o si robó o lo que hizo, el problema está adentro, en el corazón del hombre. Jesús mismo dijo que el grave problema de nosotros está en el corazón, porque de ahí vienen los pleitos, las envidias, las iras, las contiendas, y de ahí viene toda clase de maldad. Nace ahí. ¿Se da cuenta? El Señor nos va a juzgar a nosotros por lo que haya o no en el corazón. Ese es el grave problema. Si hay una nueva criatura, ese corazón ha pasado de ser un corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios. Entonces dice Pablo, cuando peco, yo creyente, cuando peco, yo, que soy dice Pablo, el primero de los pecadores, yo cuando peco, estoy claro y soy consciente que mi pecado es por la naturaleza de este cuerpo pecaminoso, no porque yo lo deseo en mi corazón, porque en mi corazón está el hacer el bien. En mi corazón está el respetar la ley de Jehová. El creyente anhela, desea, lo busca, se preocupa, continuamente está atento por hacer la voluntad de Dios. Aunque en el proceso, en algunas ocasiones,
Su cuerpo le va a hacer caer en pecado, pero es su cuerpo, no es su corazón. Es la carne, no es el corazón. Como alguno podrá preguntar, ¿y cómo sabe uno eso? ¿Cómo sabe usted que aquel hermanito no cayó? Es que no me toca a mí. Yo le tengo que saberlo. Tiene que saberlo el hermanito. A mí me toca saber lo mío. ¿Qué le parece si seguimos adelante? Digamos que amén, ¿verdad? Sigamos adelante. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El creyente tiene una nueva ley. Véala. Que el mal está en mí. El no creyente no cree que sea malo. El creyente está seguro de una cosa: es malo, es pecador. Sigamos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, Pablo nos da una sentencia de muerte a todo creyente que pretendamos en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias capacidades vencer el pecado. Porque Pablo mismo, con la autoridad de Dios, con la cobertura apostólica, aquí sí lo podemos decir con propiedad, con la cobertura apostólica del mismo Jesucristo, quien le instruyó en el camino del Evangelio, él mismo declara: en mi cuerpo, si yo lucho en mis fuerzas contra el pecado, ya perdí. Porque va a ser el pecado, ese que mora en mi cuerpo, el vencedor. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano, amada hermana? Si usted sigue queriendo luchar en sus fuerzas contra el pecado, es más, déjeme decirle, ya perdió, ni luche. Porque nuestro cuerpo y nuestra naturaleza pecaminosa va a abrir un abanico de posibilidades para que podamos pecar en diferentes maneras. Y un montón de posibilidades para que Satanás nos ataque por donde él quiera. Hay tentaciones, cada 5 minutos, cada 100 metros va a haber tentación para donde usted vuelva a ver, para lo que usted vuelva a pensar, para lo que usted coma, para lo que sea. Va a haber una hermosa oportunidad para que Satanás le ponga la tentación y usted caiga en pecado, si usted quiere seguir luchando con sus propias fuerzas. De hecho, Pablo declara unos versos atrás: el pecado revive y yo muero. Entonces, ¿qué pasa? Esa lucha continua que tiene el creyente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se vence? Antes de eso, veamos el estado al que llegó Pablo. Verso 24, y Daniel nos lo adelantaba: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque yo mismo, podríamos parafrasear hacia atrás, he tratado de luchar y siempre el pecado me vence. A los jóvenes que siempre le preguntan a uno: ¿y cómo lucha uno contra el pecado? Ese es el grave problema. Ya comenzamos mal con la pregunta. Con solo que usted se quiera enfrentar solito, usted con sus fuerzas al pecado, ya perdió. ¿No es cierto? ¿O es al único que me pasa a mí? No, ¿verdad que no? Ya por lo menos allá por ahí hay uno y por ahí hay dos que ya veo que les pasa lo mismo. Miserable de mí, ¿quién me podrá hacer el gran favor de librarme de este cuerpo? Porque así mi ser interior se va a seguir deleitando sin obstrucción alguna y sin pecado alguno delante de la presencia de Dios. No es una abertura tampoco para la eutanasia, por favor, ¿verdad? Aclaremos. Pero hay algo tan hermoso, yo no sé, amado hermano, en este punto llegamos a una desesperación, llegamos a un aspecto casi de una novela de terror y de miedo, porque resulta que todos los creyentes, y esto solo para creyentes, todos los creyentes tenemos el grave problema de que nuestro ser interior ha sido renovado, ha sido cambiado y va cada día santificándose, pero tiene un cuerpo que lo detiene y tiene un cuerpo que le gana. Y casi que podríamos dar la lucha ya por perdida, a no ser que entremos al verso 25.
A no ser que dejemos de poner nuestra mirada en nuestras luchas. A no ser que dejemos de pensar que nosotros vamos a vencer el pecado. Y comencemos a poner la mirada donde tiene que ser. Gracias doy a Dios. De inmediato Pablo dice, creyente, recuerda a Dios. En esa condición en que estás, en esa lucha que tienes, en ese conflicto, dale gracias a Dios. ¿Por qué motivo? Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso, ¿no le parece? Ya el creyente no debe de luchar. El creyente solamente tiene que poner su mirada en su Señor. Su mirada, su forma de ser, su forma de pensar, su actuar, déjelo en las manos del Señor. Ese sí venció el pecado, ¿verdad que sí, amado hermano? Ahí lo dice el verso 2 del capítulo 8, al cual todavía no le permito que lea, mejor lo lee en su casa. Pero él dice, más gracias doy a Dios. ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios? Porque miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está, doy gracias a Dios por Jesucristo. Ese me libró de mi cuerpo de muerte. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios para el creyente. Ese me libra de todo mal. Fue su sacrificio. Y todo lo que hemos venido diciendo desde el capítulo 3 hasta este punto es precisamente la forma de Dios para vencer el pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y no le doy las gracias a Dios para quedarme como gran, valeroso, triunfante y sacar pecho para los demás y decir, yo sí vencí el pecado. Bueno, no fui yo, fue el Señor. Pero ya yo con el pecado no tengo ninguna relación. No, el mismo verso nos hace recordar otra vez que a no ser que la dependencia sea continua del Señor Jesucristo, vamos a tener un problema. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios y soy consciente que con la carne le sirvo al pecado. Soy muy consciente que ya a lo interno de mí el servicio solamente está para el Señor. Siervo de la justicia soy. Pero cada vez que en mis fuerzas yo intento lograrlo, me enfrento yo solito, en ese momento me convierto en un instrumento del pecado. La conclusión a la que podemos llegar es, amados hermanos, no sé si mínimamente usted siente ese conflicto, pero si usted se ha sentido identificado con Pablo de que ese conflicto está en usted, el querer hacer el bien, pero tener una oposición en usted mismo, y que cuando usted lucha en esa oposición y se esfuerza, pierde. Amado hermano, esa es la realidad del verdadero creyente. Ahora mi consejo es, practique el verso 25. Cuando usted tiene esa lucha, ¿qué le parece si en vez de gastar sus energías y sus fuerzas, descansa en la obra redentora de Cristo Jesús? Les recuerdo lo que dice Hebreos, que nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos entiende y que en tiempos de aflicción y de tentación podemos venir a Él y en Él hallamos el oportuno socorro. ¿Qué le parece si terminamos con una oración en esta mañana? Y voy a pedirle que se ponga de pie. Y voy a pedirle que se prepare, porque no antes de las 3 de la tarde usted va a volver a tener el conflicto. Pero ahora no se canse. Es más, dice Tere que ni antes de la 1. Antes de las 12 va a volver a tener el conflicto. Prepárese. No luche en sus fuerzas. Descanse en la obra de Cristo Jesús y dele gracias de antemano. Señor, en esta hora, cuán agradecidos estamos de que nos hayas abierto el entendimiento. No porque hayan sido mis palabras, que realmente, Señor, en mí no hay absolutamente nada de lo cual pueda abonarse
a la victoria que tu palabra nos ha declarado hoy. Mas hoy podemos agradecerte otra vez, porque la obra de Cristo permanece firme y eternamente, para que nosotros podamos encontrar allí la victoria sobre el pecado. No olvidamos, Señor, que vivimos en un cuerpo y que este cuerpo nos invita y nos proyecta hacia el pecado. Pero vivimos cambiando nuestra forma de ser porque dependemos y obedecemos tus mandamientos. Que Cristo siga siendo esa luz la cual nosotros busquemos en tiempos de aflicción, en tiempos de tentación, en tiempos de perfectas y grandes luchas, porque tú nos dijiste que en toda aflicción estuviésemos tranquilos, pues tú ya habías vencido. Amado hermano, que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Amén.